¿Cambiar nuestra alimentación puede reducir la agresividad? La ciencia dice que sí. Un nuevo metaanálisis revela que los ácidos grasos omega 3 pueden reducir conductas agresivas. Este suplemento mejora el control emocional en diversas edades y contextos. El estudio, publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, analizó 29 ensayos clínicos aleatorios que incluyeron a 3.918 personas de diferentes edades y contextos. Los resultados mostraron una reducción significativa de comportamientos bruscos o agresivos tras la administración de suplementos de omega 3, con un efecto promedio del 22%. El trabajo fue liderado por el neurocriminólogo Adrian Raine, profesor de la Universidad de Pensilvania, quien destaca que estos hallazgos deberían implementarse como medida complementaria en comunidades, clínicas y otros entornos. El omega 3 no es una solución milagrosa. Su efectividad varía según la persona. Consulta siempre a tu médico antes de tomar cualquier suplemento o medicamento. Y de esta forma damos inicio a Para Padres. Hoy hablando de un tema sumamente importante y son los suplementos o las vitaminas para nuestros niños especialmente, ya que en muchas ocasiones el mercado cuenta con una gran cantidad de productos y no siempre sabemos cuáles son los que debemos darle a nuestros niños. En ocasiones ni siquiera conocemos la diferencia entre un suplemento y una vitamina. Y esto puede crear incluso toxicidad si se ingiere en exceso. De ahí la importancia de conocer y sobre todo hablar con las personas que conocen del tema. Por eso nosotros en Para Padres en el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Rocío Sánchez. Rocío es nutrióloga clínica, especialista en alimentación infantil y en trastornos de la alimentación para los niños. Así que quédese ahí porque nosotros tenemos un contenido sumamente interesante, como siempre, consejos, una entrevista que usted no se debe perder y claro, los videitos que siempre le traemos por ahí y que siempre dejamos con ustedes con esa nota de sonrisa y de alegría que queremos transmitir. Continuamos con más de nuestro contenido. Amigos de Para Padres, en muchos hogares los padres se preguntan si realmente sus hijos necesitan suplementos o vitaminas y qué cantidad deben de darles. Nosotros tenemos que aprender a siempre tener presente la opinión médica. Los niños necesitan analíticas para saber si necesitan una vitamina determinada y sobre todo una alimentación equilibrada, que se le dé con mucho cariño, con amor y que se implemente en la casa una alimentación saludable que todos debemos llevar. Así que en el día de hoy traemos algunos consejos para que todo este proceso sea mucho más fácil para ustedes. ¿Son necesarios realmente los suplementos o vitaminas de los niños? ¿Y cuándo? Consulta siempre con el pediatra. Es importante que preguntemos a los expertos. Antes de ofrecer cualquier suplemento, es fundamental que un especialista evalúe la edad, peso, alimentación y posibles deficiencias del niño. También debemos de priorizar una alimentación balanceada. Hablamos de que las frutas, las verduras, las proteínas y los cereales integrales deben ser la fuente principal de vitaminas y minerales. Los suplementos nunca van a sustituir una buena dieta. Evita el exceso de vitaminas y les cuento por qué esto es importante. Evitar el exceso de vitaminas nos va a ayudar en que los niños no sufran de ninguna toxicidad. Por ejemplo, algunas vitaminas como la A o la D pueden no ser favorables si se consumen en exceso. Sigue siempre las dosis recomendadas por el médico. Observa las señales del cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu hijo a través de su cuerpo? Te cuento por qué. Cansancio, caída del cabello o falta de apetito pueden ser síntomas de deficiencias nutricionales, pero también de otros factores. Nunca te adelantes al diagnóstico. Prefiere productos que sean confiables.
Si el médico es quien indica el suplemento, elige marcas reconocidas y revisa las etiquetas para asegurarte de que estén aprobadas por las autoridades sanitarias. Debemos recordar siempre que los suplementos nunca serán un sustituto de una alimentación balanceada y equilibrada y que nunca bajo ninguna circunstancia debemos nosotros automedicar a nuestros niños. Recuerden que algunas de las vitaminas no puede sintetizarlas nuestro organismo y si se acumulan porque no las necesitamos, no podemos utilizarlas correctamente y no nos van a servir para nada. Antes de usted tomar algo o darle algo a su niño, siempre consulte con su médico. Nos va a hablar de esto y mucho más la doctora Rocío Sánchez, que viene a continuación tras una breve pausa. Así que les invitamos a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres en breve. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema sumamente importante y es el hecho de los suplementos para los niños, la nutrición infantil, qué tan importantes son. Y por supuesto tenemos nuestra nutricionista de cabecera. Ella es la doctora Rocío Sánchez. Rocío es pues nutrióloga infantil, nutrióloga clínica en realidad y especialista en nutrición infantil, además de que te especializas en trastornos alimenticios en niños, dentro de una de las muchas cosas que sabes hacer en el mundo de la nutrición. Sí, Bienvenida, Rocío, como siempre un placer para nosotros que nos acompañes. gracias igual a ustedes por invitarme. Tú sabes que hay mucha confusión en cuanto a suplementos y vitaminas, como que se engloban como si fueran cosas diferentes y muchas veces a la hora de escoger lo que nosotros buscamos para suplementar a nuestros niños en su alimentación, no tenemos como una idea clara de qué es cada cosa, por qué es necesaria, para qué sirve. Háblanos un poco de esto. Sí, primero es que suplementos y vitaminas son diferentes porque los suplementos es un conjunto de vitaminas y minerales con dosificaciones menores a lo que necesita el cuerpo humano. Por eso incluso puede dar 2 veces al día o dependiendo de la necesidad requerida del paciente. Y vitamina es una vitamina en específico, o sea, una sola dosificación, o sea, una sola vitamina, pero con una dosis aún mayor que es la que necesita el paciente. O sea que antes de nosotros ponernos a inventar, de andar comprando cosas sin saber en realidad cuál es la deficiencia nutricional Así que es. tiene nuestro niño, debemos de llevarlo donde el especialista. Sí, porque no es lo mismo. Yo creo que él tiene, o sea, yo creo que el paciente o mi hijo tiene una deficiencia de vitamina A. Vamos a poner un nombre, un apellido. Pero no hay vitaminas que no la venden por separado, sino que la venden en suplementos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos exceso de vitaminas se puede intoxicar al paciente. Han habido casos, se han investigado. Entonces hay vitaminas que no se deben de dar sin una indicación, bueno, la mayoría, sin una indicación médica y un análisis que diga que verdaderamente tiene deficiencia de esa vitamina. Porque hay vitaminas que se acumulan en nuestro cuerpo y otras que la podemos liberar totalmente a nivel de la orina, pero hay otras que no, hay otras que se acumulan y producen tejido adiposo y se va toxificando el hígado, el páncreas, el riñón, incluso sube niveles de calcio, dependiendo de la vitamina que estemos suplementando más de la cuenta. Sí, eso yo estuve leyendo, que hay algunos de estos famosos suplementos que tienen todo incluido aquí, sin Sí, embargo, hay muchos de estas vitaminas, como tú explicas, que no pueden eliminarse, que el así es. riñón no las libera, o sea, el cuerpo no puede eliminarlas y por eso uno no puede excederse en las cantidades que toma. Y no solamente pasa para los niños, pasa también con los adultos. Sí, sí, lo que pasa es que en la mayoría de los países la vitamina no la tienen hasta en un supermercado. Sí, La tienen en gomitas, la tienen en pastillas, la tienen en diferentes formas de venta. Incluso si tú entras a Amazon, tú la vas a encontrar. sí. Y es de libre acceso. Entonces, si pudiéramos restringir, esa es mi opinión, un poco más esa venta, si no tuviéramos una indicación,
porque es verdaderamente tú vas a necesitar, con la indicación te indica que tú la necesitas. Cuando hay personas que se la compran y ahí la van eliminando porque no la necesitan adecuadamente o la van acumulando. Sí, Por eso incluso ahí las vitaminas se dosifican. Una dosis específica con una cantidad por un tiempo limitado. Se vuelve y se hace el análisis para verificar que esté haciendo el efecto esa dosificación que se te dio y que ya se vayan llenando el almacén de esa vitamina que tú tienes en tu cuerpo, porque hay algunas que la vamos produciendo sí. y la vamos ingiriendo y hay otras que necesitamos dependiendo de la enfermedad, porque también hay enfermedades que necesitamos tomar suplementos o vitaminas porque ahí se ve la deficiencia, entonces ahí verificamos. Y si la necesitas, se hace una pausa y vuelve y se hace análisis, pero todo es con un análisis. Se debe de hacer análisis para verificar cuál es la dosificación y si de verdad la necesita. ¿Cuáles son aquellas que el cuerpo no elimina, pero que son necesarias para todo el mundo? ¿Y en qué alimentos podemos adquirirlas? Bueno, la que podemos toxificarse que se van acumulando, vitamina K, vitamina E, vitamina D y vitamina A. Esas son las 4 fundamentales. Que si se van acumulando si tú no la necesitas. O sea, si tu cuerpo la está produciendo a nivel o sea, la estás ingiriendo ya y la estás sintetizando con el sol, que principalmente la vitamina D, entonces se acumula en exceso y empieza la parte de los síntomas que le dije de la toxicidad. La que nosotros no producimos es la vitamina C, pero sí es liposoluble, o sea que sale fácilmente, no se acumula. Y el hierro, o vitamina B6, perdón, es la que también podemos ingerir y ella se elimina. Pero esas vitaminas, si también se dan en exceso, producen problemas gastrointestinales y algunas otras como diarrea y otros síntomas. ¿Cómo podemos hacer nosotros cuando tenemos un niño que es difícil de comer, como se dice? El picky eater. Sí, el picky eater. Normalmente los niños no consumen todos los alimentos. Sí. A veces no les enseñamos correctamente cuando ellos empiezan a comer. Somos muy de, bueno, se cocinó esto, pues todo el mundo va a comer eso. Y el dominicano no tiene mucha conciencia a la hora de establecer un equilibrio en las comidas. Y tenemos niños que no quieren comer. Sí. Y ven un alimento y te lo rechazan y te dicen que no se lo van a comer. Entonces empiezan a tener problemas. ¿Cuándo estamos nosotros llamados? O sea, ¿cuáles son esas características, esas señales que ellos nos dejan ver de que necesitamos ayuda de una persona especializada en el área? Claro, inmediatamente el niño no te quiere comer, ya ahí es el primer foco. Porque un niño que come bien, cuando se come bien, come equilibrado, con buena cantidad de vegetales, ya es un niño que está alimentándose con vitaminas, porque están en los vegetales y algunos alimentos suplementados. El arroz, el cereal, las harinas, e incluso galletas o algunos alimentos están suplementados ya por lo mismo que hemos dicho que no consumen algunos niños alimentos. Sí. Si no te comes, si te comes una cantidad limitada de alimentos, definitivamente vamos a tener deficiencia de algunas vitaminas o minerales. Ya a partir de ese es tu primer foco. Decaimiento, niño hipoactivo, que pérdida del sueño o tiene mucho sueño o cansancio, ya esos son síntomas de poder ir a un especialista a verificar qué deficiencia hay. ¿Qué diferencia existe entre la alimentación de un niño y de un adolescente? Porque sabemos que los niños necesitan un tipo de alimentación para su crecimiento y los adolescentes viene esta revolución y parte de la revolución viene también con la alimentación. Sí, la diferencia es los niños, dependiendo del pico de crecimiento, van a necesitar más vegetales. Ya el adolescente, como viene el pico de hormonal, tiene un pico que para y ya empieza ya a desarrollarse un poco más la parte sexual. Entonces ya ellos necesitan alimentos que ayuden a la parte de las hormonas. Okay. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuáles serían esos alimentos? Bueno, el adolescente más, si es una niña, batata, ñame, exactamente,
alimentos que tengan mucha cantidad de calcio, porque empezamos también parte del fortalecimiento de los huesos, tanto en niños como en adolescentes, eso sí es un alimento en común. Ya entonces el ejercicio en el adolescente es más importante por la parte de su desarrollo ya tanto psicológico como a nivel físico, y esa parte. Los nutrientes que nos aportan los alimentos. Una persona, por ejemplo, que no consuma suplementos, un niño Sí, que no consuma suplementos, pero que consuma de manera regular frutas, vegetales y una comida equilibrada en cuanto a las proteínas, los carbohidratos, ¿necesitan una suplementación o simplemente lo podemos dejar si no vemos que hay ninguna señal? se puede dejar, porque un niño que come sano, que come equilibrado, no necesita una suplementación ni vitamina, al menos que, como digo, si en un análisis de rutina se vea deficiencia de alguna vitamina, entonces ahí se especifica esa vitamina, pero después no es necesario. Hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención en el último tiempo, y es el caso de la vitamina D, Así, porque estamos viendo que somos más sedentarios, tenemos menos tendencia a salir al aire libre, a ujú, caminar, sobre todo los niños. Los sí, niños antes tenían otro tipo de crianza, jugaban al aire libre, ahora pasan mucho tiempo encerrados en sus habitaciones, con la mucho tiempo con televisión, pantallas, exactamente. Entonces hay una deficiencia de vitamina sí, que he escuchado últimamente que importante, ¿eh? sí, y la recomendación que dan antes de suplementar es real y efectivamente Hacer que la prueba. salgan al Y aire también libre. hacer la prueba para ver qué tan necesario es solamente tomar el sol. Claro, Porque no solamente, o sea, si hacemos la prueba de la vitamina D, confirmamos qué tan bajo está. Y así se suplementa y se manda a tomar aire, al sol. Ahora, si no está tan baja y está en unos niveles que se puede mandar solamente a tomar el sol, hacer algún tipo de ejercicio en horas específicas, porque es el sol de la mañana o el sol de la tarde, ya la puesta del sol, al atardecer al ya cayendo. atardecer. Esos son el sol que se debería de tomar adecuadamente para mejor sintetización. Sintetización, sí, Perdón. así es. Pero sí, esos son. Pero si no, si el paciente toma sol, juega, hace algún deporte, entiendo que tampoco es necesario. Tú sabes que ahora que mencionas la sintetización, es bueno decirle a nuestros amigos que las vitaminas tienen horarios específicos para tomarse. Sí. Y que dependiendo del tipo de vitamina, usted tiene que saber cómo se la ¿Cómo? toma, si en ayunas, Sí, si con alimento, todo ese exactamente. tipo de cosas. Es bueno aclararla porque a veces decimos, pero esto no me está haciendo nada. Exacto. Bueno, que he tenido pacientes que me dicen, no, pero que nunca me especificaron que el hierro era en ayunas y que 20 minutos luego era que podía comer. El hierro se toma así. El hierro se toma totalmente en ayunas, inmediatamente uno se despierta y puede tomar agua o algún alimento 20 o 30 minutos luego de haber ingerido la vitamina. El magnesio puede ser suplementado dependiendo de cuál tipo de magnesio, porque hay varios Sí, y para que tú lo vayas a utilizar. Si el gliconato es en la noche, si el el citrato, citrato puede ser en la mañana o en la tarde o después de cada comida. O sea que va a depender. La vitamina C son 2 veces al día, o sea, en la mañana y en la noche. O sea que, como habíamos dicho, todo depende y eso un especialista te lo puede decir. claro, dependiendo de la necesidad de cada Así quien, es, siempre es bueno que el paciente sepa cómo es que debe tomarla. así es. Hay vitaminas también que tenemos que tomarlas combinadas Sí, para que una sintetice la otra. así es. La vitamina D con el calcio. Ok. Sí. La vitamina C no se puede tomar con el hierro. Porque si no hay una Sí, porque es interferencia. antioxidante la vitamina C. Exactamente, no nos va a dejar y sintetizar el hierro Claro. adecuadamente. O sea que sí hay. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, como está libre demanda, libre comercio, tenemos, es como algunos medicamentos que sin con receta tú lo puedes adquirir, ya porque a una persona le hizo bien, la otra persona lo compra, por referencia, sin saber si la necesita o no. Y sin saber cómo tomarla. Claro. ¿Cuál es la dieta ideal para un niño en cuanto al equilibrio de los alimentos? ¿Y cuál sería la dieta ideal para un adolescente en cuanto a qué alimentos tú recomiendas específicamente, aparte de los que nos mencionaste, por ejemplo, para equilibrar las hormonas? Sí, en niños primero, Sí, muchos vegetales para no saturarlos de carbohidratos.
se le da su carbohidrato, pero no saturarlo para que cuando llega a pesos de picos de crecimiento sea adecuado. También podemos visualizar los alimentos de las frutas ricas en vitamina C y vitamina A, como vegetales como la zanahoria, el brócoli, el coliflor. Ya en adolescentes ya es un equilibrio entre todos. No podemos solamente hacer saturar una parte y la otra, sino todos en equilibrio. Una cantidad de carbohidratos, una cantidad de víveres, vegetales, frutas y sobre todo mucha agua. La recomendación de los horarios. Por ejemplo, hay niños, bueno, los niños tienen que salir Muy muy temprano. temprano por la mañana y hay muchos niños, a mí me pasaba de pequeña y Sí, todavía, yo no puedo comer tan temprano, sí, le cae mal. me cae muy mal. Y de niña también me pasaba lo mismo. Entonces, estos niños que tienen este tipo de situaciones, ¿cómo podemos alimentarlos de una forma sana? Y el horario de cenar, y qué debemos darles de cenar, por ejemplo. Sí. Si es en la mañana muy temprano, 6 de la mañana, hay muchos niños que salen a esa hora. Bueno, yo adapté a mis hijos a desayunarse a esa hora para yo asegurar de que se están comiendo lo que yo le pongo. Llevárselo. O sea, yo pongo, porque recordemos que la merienda, su nombre lo dice, merienda, Merienda, no claro. desayuno. Entonces, cuando no puedo hacer el desayuno, que ellos logren comerlo en casa, entonces se pone para llevar. Y que desayunen al llegar el horario y ya si quieren merendar, entonces usted les lleva algo para merendar, una fruta Ok. principalmente, o un snack ya saludable, un snack que podamos saber que le va a caer bien. Una Ahora, granola, exactamente, un un yogur, yogur. una fruta que le guste mucho, pueden ser incluso 2 frutas para merendar, pero que el desayuno sea algo rico en proteínas, como siempre he dicho, y si es el carbohidrato, que el carbohidrato sea de la tierra, principalmente víveres, para Ok. no darle un carbohidrato sintetizado o procesado. Ya en la noche, los horarios que yo recomiendo es de 6 a 7 ya estar cenado. Es un horario poco probable en ocasiones, pero sí se puede lograr. ¿Por qué es importante este horario? Porque ya después de ahí el cuerpo debería de descansar. Entonces, si seguimos comiendo, el cuerpo no descansa porque va a seguir trabajando para sintetizar los alimentos, poder digerirlos. El cerebro no va a descansar porque va a estar ocupado haciendo esa digestión. Entonces, lo ideal es cenar lo más temprano posible, 6, 7, como muy tarde, 7 y media, para que a partir de ahí podamos sintetizar y cuando llegue la hora de descanso, tener un mejor descanso. Esto crea problemas en el metabolismo cuando comemos a altas horas de la noche. Así es, se altera totalmente y también el ciclo circadiano, Sí. porque tú no duermes. No, claro. Tú no duermes y lo poco que duermes no lo descansas adecuadamente. ¿Tienes alguna recomendación final que darles a los padres, algún consejo que quieras que permanezca en sus mentes en cuanto a los suplementos, las vitaminas, la alimentación? Una recomendación que le darías a cualquiera de tus pacientes. Sí, claro. Que no se suplementen solos, que no tomen las vitaminas sin un referimiento de un especialista, nutriólogo, pediatra, que verdaderamente si necesitas, él te va a indicar lo que tú necesitas en ese momento. Que si consumas más vegetales, más víveres y más frutas, que ahí lo podemos encontrar naturalmente. Excelente, Rocío, como siempre, para nosotros es un placer recibirte aquí. Siempre nos traes buenos consejos A que la podemos orden. compartir con todos nuestros amigos de Para Padres. Amigos, a ustedes les invitamos a que se queden ahí, porque luego de una breve pausa continuamos con muchísimo más. Gracias, Rocío. A la orden. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy hemos aprendido mucho de un tema que es sumamente importante para nosotros los padres y es la alimentación de nuestros hijos. Cuándo debemos suplementarlos, cuándo debemos de darle vitaminas y sobre todo con nuestra especialista, la doctora Rocío Sánchez, aclaramos muchas dudas al respecto. Debemos de tener el conocimiento previo de manos de un especialista de cuándo suplementar la alimentación de nuestros hijos. Recordar la importancia de que en realidad
realidad lo mejor, lo más saludable es tener una alimentación equilibrada, es mantener las frutas y los vegetales dentro de los platos de nuestros niños y tratar de evitar en la medida de lo posible lo que son los alimentos procesados. Recordar que los carbohidratos también son importantes dentro de esta balanza, pero en una menor cantidad. Y sobre todo, no darle ninguna clase de medicamentos, ni siquiera vitaminas a nuestros niños sin supervisión médica, porque como bien nos explicó la doctora, esto puede crear toxicidad en el cuerpo de nuestros hijos, ya que hay algunas de estas vitaminas que no se disuelven, no se sintetizan en nuestro organismo. Entonces es importante llevarnos siempre de los que más saben. También compartimos con ustedes algunos consejitos importantes para mantener una alimentación saludable en casa, sobre todo aquellos que tenemos esos niños que pues casi nunca quieren comer de nada. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Les invitamos a que continúen con la programación de EduMás y que nos sintonicen en una próxima entrega de Para Padres. Hasta la próxima.